Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy lunes 27 de abril del año 2026. El Ministerio de Oración y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene la gran responsabilidad y el privilegio que el Señor nos da para llevarte estas bellas palabras de vida en este primer día de la semana. Para muchos el primer día laboral. Y ya estamos alcanzando, mejor dicho, terminando casi este mes de abril. Pero vamos a ir a lo nuestro. Vamos a ir a lo que nos concierne en este día, que es la palabra del Señor. Quiero invitarte a que abras la Sagrada Escritura en Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a tomar el versículo 1 en adelante para comenzar este sermón de este maravilloso día que el Señor nos regala. Aquí en Lysekil con un sol radiante, pero una brisa un poquito helada, y bueno, es así. Estamos en primavera, todavía no ha llegado el verano, y esperamos, como siempre, que el Señor nos bendiga con unos hermosos días de verano que tanta falta nos hace, ¿cierto? Bueno, pero vamos a lo nuestro. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Demos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este precioso versículo bíblico que hoy trae para nosotros, para nuestra edificación como sus hijos. Amado y eterno Padre, ponemos todo en tus manos, porque eres tú el dueño y Señor de este servicio. Para ti sea toda honra y gloria, y abrimos nuestro corazón de par en par para decirte: perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad, nuestra transgresión. Cual sea la falta, Señor, que hemos cometido consciente e inocentemente, pero a ti te pedimos perdón. A ti nos acercamos con un corazón abierto y sincero para declarar todo lo que está ahí. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a limpiarnos, a purificarnos y a perdonar cada una de nuestras faltas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra
no retorne vacía, que siempre haya un corazón dispuesto a recibirla. En este momento, Señor, dejamos todo en tus manos. Nada somos nosotros. Úsame con el poder, con la sabiduría que tú has derramado sobre tu siervo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, al comenzar una nueva semana, al comenzar un nuevo amanecer, un nuevo día, la palabra del Señor nos insta, nos quiere enseñarnos en este sermón las cosas maravillosas cuando somos unos verdaderos imitadores de Cristo. Así yo le he puesto al sermón de este día: ser imitadores de Cristo. La meta de todo cristiano es llegar a ser como Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esto es lo que Dios tiene en mente en una de las promesas más amadas de la Biblia. Podemos leer esta gran promesa que el Señor nos hace. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. El bien, amados hermanos, a la vista se explica en el siguiente versículo 29. Vamos a ir a Romano primeramente. Dije Romano 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué nos dice el versículo 29? Hemos leído el 28 y ahora vamos a leer el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El bien a la vista se explica, como dije, de el siguiente versículo: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ayudar a los demás a ser como Cristo es una labor muy especial que siempre seremos guiados a través del Espíritu Santo. Todo nuestro esfuerzo de discipulado debe tener en cuenta este objetivo. Queremos ayudar a las personas a crecer en semejanza a Cristo. Eso no se puede lograr simplemente enseñándole teóricamente los principios del cristianismo, sino dando ejemplos. Más bien, para ayudar a los creyentes a crecer, como discípulos debemos estar dispuestos no solo a decirles cómo, sino también a mostrarle cómo. Por eso también se le hace necesario que seamos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo lo enfatizó, este enfoque de mostrar
para el discipulado de su propio ministerio. Consideraba inherente a su propósito o a su propio crecimiento como discípulo la responsabilidad, mejor dicho, de ayudar a otro a crecer. Así que invitó a otros cristianos a seguirlo como él seguía a Cristo. El apóstol Pablo revela dos compromisos en esta amonestación. El primero y el más importante es su compromiso de ser un imitador de Cristo. Por supuesto, Jesús es mucho más que un ejemplo para nosotros y nadie se reconciliará con Dios simplemente por tratar de imitarlo. Cualquier devoción a Cristo que no surja de una fe sincera en Él, como el Señor es un sentimentalista equivocado, como el Señor es un sentimentalista equivocado. Sin embargo, esa realidad no debería impedirnos apreciar plenamente el poder que su ejemplo pudiera ser para nosotros. El apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Nosotros también debemos imitarlo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amados hermanos y oyentes, no hay una sola verdad práctica en la palabra de Dios en la que el Espíritu sea más enfático que el ejemplo que Cristo ha dado a sus seguidores para que lo imiten. La iglesia necesitaba un patrón perfecto, un modelo impecable. Querían una encarnación viviente de eso, de esos preceptos del Evangelio que se imponen tan estrictamente a cada creyente, y Dios nos ha presentado con gracia nuestro verdadero modelo. Todo el carácter de la vida de Jesús de obediencia a los mandamientos de Dios nos muestra cómo discípulos suyos debemos vivir en este mundo. Su llamado es el mismo hoy que cuando caminaba por la tierra. Sígueme. Qué palabra más importante. Me le viene a la mente rápidamente el llamado a Mateo, que estaba sentado en el banco de cobrar impuestos. Cuando Jesús le dice, sígueme, él inmediatamente deja todo. A nosotros hoy día nos cuesta mucho y pensamos y volvimos a pensar y hacemos lo que dice la Sagrada Escritura de aquel muchacho, de aquel que Jesús lo llamó
y le dijo, deja primero hacer enterrar a mis padres y de ahí yo sigo. Siempre nosotros tenemos un pero con esta palabra sígueme, pero hoy día tenemos esta ilustración de este sermón que nos ayudará a dejar todo y ser unos verdaderos imitadores de Jesús. Entonces debemos moldear nuestro amor por los demás según el amor que Él nos tiene, y lo podemos ver y rectificar si vamos al Evangelio de Juan, al Juan capítulo 13. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, un mandamiento actual. No importa el siglo que se dijo, no importa la fecha, este mandamiento no tiene fecha de vencimiento. Es para ti y para mí que hoy estás en la sintonía. Debemos cultivar la mentalidad de un siervo, porque vemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a otra cita bíblica que es en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 20 de Mateo y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Alábalo y glorifícalo. Cristo nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Debemos soportar el sufrimiento injusto con paciencia, sabiendo que esto es parte de nuestro llamado. Porque ¿cómo explica, mejor dicho, el apóstol Pedro? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Leamos Primera de Pedro, vamos rápidamente y cambiamos y vamos a Primera de Pedro y vamos a ir al capítulo 2 y versículo 21 al 23. El 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía por maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. El apóstol Pablo estaba decidido a vivir de acuerdo con la voluntad revelada de Dios, tal como lo hacía
tal como lo había hecho Jesús en su ministerio terrenal. Persiguió la semejanza a Cristo como meta y ánimo a seguir su ejemplo. ¿No se le viene una pregunta en este momento? ¿Podría decir ser imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Podríamos exclamar a viva voz o dentro del lugar donde tú te encuentras? ¿Podría decir ser imitadores de mí como yo de Cristo? El apóstol Pablo lo decía claramente para ayudar y enseñar a sus discípulos. Era parte de la estratégica o de la estrategia de la estrategia de Pablo para ser discípulo. Pablo también se comprometió, se comprometió a ayudar a otros creyentes a hacer lo mismo. Por eso dijo, ser imitadores de mí. Era parte de su estrategia para ser discípulo. Escribió a los filipenses lo siguiente en Filipenses 4:9. Vamos a esta próxima cita de Filipenses, capítulo 4. 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. No solo instruyó verbalmente a los creyentes en el camino de Cristo, sino que también modeló personalmente la semejanza a Cristo al vivir su fe ante ello. Tantas características cristianas son captadas en lugares de enseñanzas. Pablo puede aconsejar y aconsejó a los cristianos diciendo en Filipenses 2, versículo 3. Vamos a la carta de los Filipenses y tomamos el capítulo 4 de Filipenses y vamos al versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. No solo instruyó verbalmente, como dije, a los creyentes en el camino de Cristo, sino que también modeló personalmente la semejanza a Cristo al vivir su fe ante ello. Tantas características cristianas son capaces o son captadas en lograr la enseñanza. El apóstol Pablo puede aconsejar y aconsejó a los cristianos diciendo en Filipenses 2, yo leí mal, volví a leer la misma cita, pero la palabra nunca está de más. Leamos Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Hermosa palabra de aprendizaje, hermosas palabras que la encontramos en la Sagrada Escritura. No hay otro libro que nos ayude de la misma manera que nos ayuda la Sagrada Escritura para vivir pensando y caminando con Cristo. Sin embargo, amados hermanos, sus palabras tuvieron mayor impacto cuando se unieron a su propio ejemplo de vida abnegada. Podemos ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 del 4 en adelante. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Buena pregunta. Otra pregunta más. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? Otra pregunta más. Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia pensando? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo para hombres, no dice que es también la ley. Amén. Largo y instructivo la palabra del Señor en Primera de Corintios 9, del 4 en adelante. El apóstol Pablo no solo enseñó a los ancianos de Efeso las palabras de Jesús, de que más bienaventurado es dar que recibir, sino que también les mostró cómo aplicar esas lecciones a través de su propio ejemplo, un ejemplo de trabajo duro, para ayudar a los débiles. Hechos capítulo 20, versículo 35. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Quería que se uniera a él para cultivar el tipo de género de generosidad encomendada por la vida y el ministerio de Jesús. Sea imitadores de Cristo. La invitación a que alguien te imite como tú imitar a Cristo puede ser
abrumador. Después de todo, nadie es perfectamente como Cristo. Pero la perfección no es la que se requiere. El apóstol Pablo nunca tuvo tal pensamiento. En Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Vamos a esta próxima cita. Dije Romano. Romano 7. Tenemos que apretar aquí 7 y ahora vamos a buscar el versículo 15 primeramente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alábalo hasta el 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque Él quiere el bien y está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien como quiero, sino de mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Lo que se necesita es una fe sincera en Cristo, un tipo de fe que alimenta el arrepentimiento, rápido y humilde, como alguien dijo en cierta ocasión, cuando nuestro Señor y Maestro Jesús dijo, arrepiéntense. Podemos leer en Mateo capítulo 4, versículo 7. Vamos a la carta al Evangelio de Mateo primeramente y después vamos a Mateo 4. Mateo 4 y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Quiso que toda la vida de los creyentes fueran una de arrepentimiento. Las personas que es diligente en imitar a Cristo tendrá fe en el Señor y se arrepentirá del pecado que es evidentemente. Si comprometerás pareciéndose cada vez más a Cristo y estarás insatisfecho con cada deficiencia. Todo cristiano serio debe encontrar a alguien así,
y tratar de seguir su ejemplo. Has hecho todo lo que anterior y además has seguido alguna vez el ejemplo del apóstol Pablo y has invitado a alguien a imitarlo como imita a Cristo. Si no es así, ¿por qué no hacerlo hoy? Este es el mundo apostólico del discipulado. Emplíalo, es invitar a la bendición tanto para ti como para aquellos que siguen a Cristo contigo. Al llegar al término de este pequeño y humilde sermón de esta tarde, quiero decirte que ten siempre en mente las palabras del apóstol Pablo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. En esta tarde donde el Señor habla nuestras vidas a través del apóstol Pablo, debemos seguir escudriñando las Escrituras. Debemos seguir escudriñando la palabra de Dios. Edificarnos y fortalecernos unos con otros. Y ser unos verdaderos imitadores de Cristo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy la honra y la gloria, porque sé que tú estás aquí en medio de las dificultades. Oramos al Señor en esta tarde. Amado eterno Dios, al acercarnos a ti, nuestro corazón se convierte en congoja. Amén. Demos las gracias al Padre. Había unos momentos de silencio, esperando que Dios nos hable a nuestras vidas, esperando que en este día, en lo que resta del día, el Señor siga haciendo la obra en nosotros, para ser unos buenos imitadores de Cristo. Que nuestro ejemplo sea el testimonio, como lo he dicho muchas veces, que el ejemplo nuestro lleve al convertimiento de muchos. Muchos ojos están puestos en los hijos de Dios. Quizás con buena intención, otras veces con malas intenciones. Pero todo lo dejamos en las manos del Señor, porque Él es el que juzga. Nosotros nada podemos juzgar o indicar con nuestro dedo indicador a otros. Debemos respetar el mandamiento que Jesús nos dejó, que debemos amarnos los unos con los otros, ¿cierto? Lo hemos leído en esta tarde. Qué gran bendición ha traído el Señor para mi vida como para la tuya. Ahora quiero despedirme con una alabanza que está programada y la vamos a ponerla en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marco Marín Parra. Que el Señor os bendiga.